y nos demuestran ustedes que es de interés de todos, porque la verdad que en función de la experiencia que llevamos de estos años de trabajo, y cuál es la velocidad de viento que tengo que tener para parar una operación, y cuáles son las condiciones del terreno, y cómo se debe hacer un izaje con grúas en tándem, y qué placas de apoyo debo utilizar. Bueno, todas esas frecuentes preguntas que nos van haciendo en el transcurso de los cursos es lo que hemos intentado volcar en estas capacitaciones. Presento rápidamente a la empresa. Somos WorldLeaf. Somos WorldLeaf y somos un centro de inspección acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditación. Y desde febrero de este año somos el primer organismo de inspección acreditado por el Cuerpo de Acreditación de ANSI, que es ANAP. Ambas acreditaciones son sobre la misma norma, la ISO 17020, y lo importante de estas acreditaciones es que ambas acreditaciones tienen acuerdos de reciprocidad mutuo. ¿Qué quiere decir esto? Que las inspecciones sobre los equipos de izaje o maquinaria vial realizadas en Argentina tienen alcance internacional. En todos los países que firman este acuerdo, poné la placa siguiente, Marcelo, por favor. Entonces les decía que este acuerdo de reconocimiento mutuo, un certificado emitido en Argentina, que es este el caso, tiene validez en casi todo el mundo de los países que firman dicho acuerdo. ¿Por qué tenemos una acreditación doble en la misma norma, como la de ANSI, ANAP y la del Organismo Argentino de Acreditación? Porque creemos que es importante la llegada de ANSI en todos los países de la región. Por lo tanto, creemos darle un alcance más regional a la acreditación y no solo quedarnos con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación. Entonces, como la empresa está teniendo diversas sucursales en países de la región, es el caso de Colombia, el caso de Uruguay, por lo tanto le apuntamos a esta acreditación de alcance más global. Entonces, bueno, es lo que les comentaba de la acreditación. También realizamos capacitaciones de todos los equipos de izaje, capacitaciones de operación segura, y al mismo tiempo realizamos formación de operadores de los distintos equipos. Lógicamente que se entrega la certificación para que puedan operar estos equipos, que es de práctica muy, muy común en toda nuestra región. Es decir, que tienen que tener el carnet de operador para poder operar los mismos. Nos encontramos, WorldLeaf se encuentra la casa central en Buenos Aires y tenemos distintas bases operativas en todo el país, Comodoro Rivadavia, la base patagónica, Neuquén, Mendoza, Bahía Blanca, Salta, y la sucursal que tenemos en Uruguay y recientemente inaugurada en Colombia. Esas son cómo está compuesto, cómo está conformado WorldLeaf, digamos, en toda la región. Bueno, no quiero aburrirlos con la presentación de la empresa. Les voy a presentar a quién es el expositor, el ingeniero Marcelo Molina. Forma parte de WorldLeaf desde los comienzos. Marcelo está acreditado por el North American Crane Bureau como instructor e inspector. Al mismo tiempo es instructor e inspector de NSL de Escocia y también instructor de IPAF. No, tiene un currículum demasiado extenso para que me ponga a enumerarlo, pero los dejo directamente con Marcelo Molina, que va a llevar adelante esta presentación. Todo tuyo, Marcelo. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Muchísimas gracias. La verdad estaba mirando en el chat desde donde nos escriben y es sorprendente la llegada que están teniendo este tipo de capacitaciones. Bueno, vamos a empezar de lleno con el tema que es el tema de cómo afecta el viento a las grúas y cómo se recalcula la velocidad de viento admisible.
Primer punto es determinar qué factores afectan la estabilidad. La estabilidad de la grúa se ve afectada por muchos factores. Vamos a repasar algunos. Obviamente el peso de la carga, el estado del terreno, dimos hace poco y Sergio estuvo a cargo de esta charla respecto a cómo afecta el terreno la estabilidad de la grúa y cómo se calculan los pads de apoyo, el largo de la pluma, obviamente, el radio de carga, el ángulo de pluma, que está vinculado claramente al radio, el tipo de estructura de la pluma afecta la estabilidad, y eso tiene que ver en cómo afecta el viento. No es lo mismo una pluma tipo viga cajón que una pluma de celosía o pluma reticulada. La lluvia, la nieve, y la lluvia combinada también con bajas temperaturas que pueden formar superficies de hielo, afectan la estabilidad de la grúa porque eso puede llegar a ser una fina capa de hielo que se distribuye a lo largo de la carga y aumenta significativamente el peso de la carga, y si ese factor no lo tenemos en cuenta, también puede ser algo que afecte la estabilidad. Y obviamente el tema que hoy nos convoca, que es el tema del viento. ¿Cómo afecta el viento a la grúa, a la estabilidad de la carga, y cómo hago para poder trabajar en determinadas condiciones de viento en función de las características de la carga? ¿Qué dicen las leyes? Y acá puedo cometer un error, y sé que hay participantes de diferentes países, y si cometo un error les pido disculpas, es absolutamente involuntario. Esto surgió de consulta con diferentes colegas. Es, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué está regulado respecto a lo que es velocidad de viento en diferentes países de Latinoamérica? Y la verdad que de las consultas surgió que en casi ninguno está regulado. El tema es que esto que estoy diciendo no es que esté mal, no digo que esté bien, simplemente no está regulado. El único lugar donde está regulado, y hay una ley, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, que habla de velocidad de viento, es en Uruguay. Respecto a lo que es construcción, habla de 45 kilómetros por hora en el decreto 125 del año 2014. El punto es si esto está bien o está mal. A ver, vamos a avanzar ahora un poco más con lo que dicen las normas. En realidad, establecer un umbral, un valor de velocidad de viento, puede llegar a ser riesgoso, ya que no todos los equipos van a ser capaces de trabajar a determinada velocidad de viento, y aparte que se van a ver condicionadas por el tamaño de la carga y el peso de la carga, que es algo que vamos a ver ahora. Entonces, por eso decía, no está bien ni está mal, lo que requiere es el análisis de personas expertas en el tema y que trabajen en seguridad. Si no está regulado, tenemos normativas y tenemos los manuales de los equipos en donde vamos a encontrar la manera en que debemos trabajar con determinadas velocidades de viento. Vamos a ver qué dicen las normas. Siempre que venimos armando este tipo y dictando este tipo de charlas gratuitas, siempre tratamos de evitar dar nuestra opinión, y cuando vamos a dar la opinión lo vamos a aclarar. Lo que nosotros queremos decir es qué dicen las normativas, qué dicen las normas. No lo dice WorldLead, no lo digo yo, es que está escrito en la norma, y llegado a un punto podré decir cuál es mi opinión particular. Veamos qué dice la norma ASME B30.5. ASME es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. La norma B30.5 se trata de grúas. Dice que la estabilidad se verá influenciada por factores como cargas suspendidas libremente, vías, viento o condiciones del suelo, condición e inflado de los neumáticos, longitud de las plumas, velocidades de operación apropiada para las condiciones existentes, y en general la operación cuidadosa y competente. Dice, asegurarse que las condiciones que pudieran afectar de manera adversa las operaciones sean analizadas. No dice cómo, dice que sean analizadas. Las malas condiciones del suelo, velocidad de viento o ráfagas de viento, lluvia intensa, niebla, o frío extremo. Pero fíjense que la norma dice que sean analizadas. Esto es la norma ASME 30.5. Si nos vamos a otro estándar, que es el British Standard, el 7121, dice que la grúa no se debe operar a velocidades del viento superiores a las especificadas en las instrucciones de funcionamiento de la grúa, manual del fabricante. Las condiciones de viento con ráfaga
pueden tener un efecto adverso adicional sobre el manejo seguro de la carga y la seguridad de la grúa. Después dice, incluso en condiciones de viento relativamente ligeros, se debe tener especial cuidado en manipular cargas que presentan grandes áreas de captación de viento. Esto es lo que se suele llamar el efecto vela. Esto mismo, lo que es el British Standard, en palabras muy similares, es lo que manifiesta la norma australiana, la AS 2545, dice más o menos igual, así que no lo pusimos en la presentación. Pero sí es muy interesante lo que dice, y está basada gran parte del trabajo que van a ver ahora en la presentación, lo que está en la norma europea, la EN 13000. La norma EN 13000 dice que la velocidad de viento admisible debe estar indicada en los diagramas de capacidad nominal y en el manual de instrucciones. Fundamental, y en eso acuerdan todas las normas. Pero después da un dato fundamental, que dice que el valor de referencia utilizado para determinar la carga, o sea, el valor con el que el fabricante debe realizar las tablas de carga, debe suponer una superficie expuesta al viento que debe ser de 1,2 metros cuadrados por tonelada de carga. ¿Qué significa esto? Que las tablas de carga en las grúas están hechas suponiendo que la carga va a ser afectada por el viento que indica la tabla y esa carga debe tener una superficie de 1,2 metros cuadrados por cada tonelada de carga. Este es un dato importante porque nos va a servir un poquito más adelante para ver cómo se calcula y cómo se trabaja con este dato. Pero este es el dato que es la llave para poder recalcular las velocidades de viento. Dice, la utilización segura de la grúa solamente es posible dentro de los rangos de velocidad de viento admisible mientras la grúa está en servicio. La velocidad en la altura máxima puede registrarse por medio de un anemómetro. Muchas grúas, ustedes ya saben, sobre todo las grúas más modernas, tienen anemómetros ya desde serie. No es un requerimiento obligatorio normativo, pero es una ayuda muy importante para el operador. Y dice, para impedir cualquier daño y en particular debido a repentinos cambios de velocidad de viento o la dirección durante el paso de frentes meteorológicos, deben tenerse en cuenta boletines meteorológicos. Y esto, la norma en varios puntos habla que se deben tener en cuenta boletines meteorológicos y que no alcanza solamente con un anemómetro. Veamos algunas definiciones, porque para poder avanzar necesitamos entender algunos conceptos que son bastante sencillos. El primero, el concepto de resistencia, que es la fuerza que ofrece un cuerpo de una superficie determinada cuando el viento lo impacta, y es lo que comúnmente o vulgarmente se llama efecto vela. Después, el principio de sustentación. La sustentación es la aparición de fuerzas ascensionales generadas por diferencias de presiones, y las diferencias de presiones aparecen en aquellos perfiles alares en donde hay una diferencia de presión entre la parte superior del perfil alar y la parte inferior. Eso genera una fuerza ascensional y es lo que se llama el principio de sustentación. Y esto puede llegar a ocurrir en determinadas posiciones de elevación de las aspas de los molinos eólicos o en determinadas condiciones de viento en la elevación de este tipo de cargas. Entonces es un factor que debe tenerse en cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo estoy elevando el aspa de un molino eólico en una situación de viento, que el viento impacta de una manera determinada sobre el aspa del molino, que genera una fuerza ascensional, sobre la grúa va a aparecer el efecto de descarga de la grúa, pero cuando el viento baje la velocidad, esa carga va a bajar y va a aparecer un efecto de carga sobre la grúa. Entonces, esto es algo que debe tenerse en cuenta. Entonces, ¿el viento cómo influye sobre la grúa? Bueno, si el viento impacta de frente sobre la grúa, lo que hace es acorta los radios de carga, empuja la carga hacia la grúa, acorta el radio de carga. Esto, por supuesto, en la situación inicial es una condición segura porque todos los radios más cortos son más seguros. El problema es que si esta carga no tiene la retenida adecuada, la carga después va a hacer efecto péndulo y va a ir hacia el otro lado y va a alargar los radios de carga.
Adicionalmente, con ángulos de pluma alto, como el que estamos viendo en la imagen, hay riesgo de que la carga impacte contra la estructura de la pluma, y en particular todos los que son plumas de celosía, plumas reticuladas, tienen una gran capacidad de carga, pero son muy frágiles ante cualquier golpe, se pueden doblar y provoca el colapso inmediato de la grúa. Después tenemos la otra opción, que es que tenga un viento trasero. El viento trasero lo que hace es empuja la carga aumentando el radio de carga, y si yo estoy trabajando cerca de los límites del diagrama, hay riesgo de que la grúa entre en condición de vuelco. Y obviamente la tercera situación, por poner 3 límites, porque obviamente después puede aparecer desde cualquier lado el viento, es que el viento golpee de costado respecto de la grúa. Eso va a hacer que la carga se desplace lateralmente. Las grúas elevan cargas en sentidos verticales y se encuentran muy limitadas las estructuras de la grúa para soportar tiros oblicuos. Cuando una carga se ve afectada por viento lateral, eso genera un tiro oblicuo sobre la pluma. Al generar un tiro oblicuo sobre la pluma, hay riesgo de colapso estructural de la pluma, aparte del riesgo de balanceo de la carga y el esfuerzo que se hace sobre el sistema de giro y sobre el sistema de freno de giro. Bien, entonces, ¿cómo influye en definitiva el viento sobre la carga? El viento sobre la carga hace, primero, oscilar la carga, aumentando y disminuyendo el radio o llevándola de un lado hacia el otro. Provoca la vibración del cable de acero, y si el cable de acero empieza a vibrar, la pluma puede empezar a vibrar, y esto tiene que ver con un principio de, no digo que vaya a entrar en resonancia, pero sí la vibración puede afectar la estabilidad de la carga, y esto genera una carga dinámica, sobre todo en la parte de los que son las extensiones de la grúa. Adicionalmente, lo que decíamos recién, puede hacer que la carga empiece a rotar, y alguno podría estar pensando en este momento es, bueno, pero si ponemos cuerdas guías, no debería rotar la carga. El tema es que esto depende de cuán grande es la carga, qué superficie expuesta al viento hay, y yo puedo poner una cuerda guía, pero difícilmente puede hacer algo una persona con una cuerda guía si el viento es lo suficientemente grande o la carga tiene la suficiente superficie como para generar un efecto vela. Y después, obviamente, este acortamiento y aumento del radio de carga hace que haya fuerza, se empiece a comprimir y descomprimir el cilindro de elevación de la grúa, sobre todo en lo que son grúas hidráulicas, y en determinados modelos de grúas, esto va a llevar una información incorrecta hacia la computadora de la grúa, llamado LMI, el indicador de momento de carga, y puede provocar la conexión y desconexión permanente de la grúa, lo cual también es una situación riesgosa desde el punto de vista de la operación. Bien, respecto del viento, todos sabemos lo que es el viento, pero definámoslo. El viento es una masa de aire en movimiento, una masa de aire en movimiento que se produce por diferencia de temperatura del aire y diferencias de presiones. ¿Cómo se mide el viento? Bueno, el viento se puede medir, obviamente, en cualquiera de los sistemas de medición convencionales. Inicialmente, y todavía se sigue utilizando la escala de Beaufort. Beaufort es un marino, no era escocés, irlandés, ahí me sale, que en el año 1805, a través de la observación de cómo se comportaban las olas, de cómo se comportaba el mar, cómo se comportaban diferentes cuestiones del medio ambiente, realizó una medida empírica de determinadas velocidades de viento. Esto es lo que se llama escala de Beaufort. Por supuesto que requiere experiencia de cómo se comportan determinadas cuestiones de la naturaleza ante el viento para poder inferir velocidad de viento. Pero sí existe una fórmula, no la puse acá y ni es motivo de esta charla, que convierte los valores de la escala de Beaufort en valores de medición de algún sistema de medición. Después puede ser metros por segundo, kilómetros por hora, nudos, pies por segundo, millas por hora. Cualquiera de esos sistemas de medición son válidos. Los más comunes que encontremos en las tablas de carga claramente son metros por segundo o kilómetros por hora. Otra manera es tener una manga de viento, o como le dicen en inglés, windsock, una media de viento,
que me va a indicar no solamente la dirección, lo cual es importante, sino también me va a dar una idea de la velocidad, si la manga de viento es una manga de viento normalizada, a determinados lugares donde se provoca la flexión de la manga, nos da un indicio de cuál es la velocidad de viento que está existiendo en ese lugar. Y si no, por supuesto, el anemómetro. La otra definición es una ráfaga de viento, y esta es una definición que incluso está en la norma EN 13000, que fue que la mencioné hace un ratito. Dice, una ráfaga de viento es un golpe de viento en el marco de un viento o una tormenta. Y en realidad, lo que más importa en la elevación de la carga, obviamente que importa la velocidad del viento, pero el dato crítico es saber cuál es la velocidad de las ráfagas de viento. La norma 13.000 dice que la ráfaga de viento es el valor promedio durante 3 segundos. ¿Sí? ¿Cómo aumenta o disminuye estas ráfagas? Bueno, esto va a depender de lo que se llama lo áspero que es el terreno: edificios, cañadones, quebradas, valles angostos, superficies, altura a nivel del suelo. En definitiva, eso es lo que, desde el punto de vista meteorológico, hablan de aspereza. Obviamente, cuanto menos áspero es el terreno, mucho más va a influir el viento. Cuanto más áspero sea, nos arrimemos a ciudades, tenemos estructuras que van a disminuir la velocidad del viento. Por lo menos en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional toma que la velocidad de viento o el viento lo mide en lo que se llama aspereza del tipo 2, que es en lugares donde hay áreas con algunas casas, vallados de hasta 8 metros de altura, con distancia de hasta 500 metros. En esos lugares es donde define el Servicio Meteorológico Nacional la velocidad de viento. Otro efecto a tener en cuenta con el viento es el efecto Venturi. El efecto Venturi es un fenómeno de los fluidos en movimiento. Obviamente el aire es un fluido y en viento es un movimiento. Cuando ese fluido, que es el viento, se mueve a través de algún tipo de conducto, obviamente que no son estrictamente cerrados, porque no son conductos cerrados cuando hablamos de operaciones de grúas, pero sobre cañadones, sobre avenidas con muchos edificios que generan esto, hace que el aire, como tiene que pasar la misma cantidad de aire, pero por un diámetro menor o un espacio menor, lo que ocurre es una aceleración de la velocidad. Entonces, aumenta la velocidad para poder mantener ese caudal de aire de manera constante. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer algún izaje, analizar dónde está colocada la grúa y si ante una situación de un viento o una ráfaga de viento se va a ver adicionalmente afectada por el entorno donde estamos, que puede generar un aumento de la velocidad. La información meteorológica se puede obtener de varias maneras diferentes. Hay, por supuesto, servicios pagos, otros servicios gratuitos. En general, cuando se hacen montajes, las empresas optan por contratar servicios meteorológicos privados. Este es un ejemplo. Esta es una página gratuita que se llama WindGuru. Más adelante va a estar el link. Y uno simplemente elige la localidad en donde quiere obtener los datos meteorológicos. Esto es en particular en Santa Cruz, cerca de ahí de Comodoro Rivadavia, en Radatili. Para quienes son de ahí van a ver esto y van a decir, esto ocurre muy pocas veces, que es casi que no haya viento. En realidad siempre hay viento, o casi siempre. Pero bueno, fíjense que este gráfico lo que da es velocidad de viento en metros por segundo, en saltos de a 2 horas y día a día, y ráfagas de viento. O sea, me da viento y ráfagas, dos datos fundamentales que necesitamos para planificar. Después, por supuesto, está temperatura, altura de olas, nubosidad y demás, que no nos interesan para este caso. Bueno, entonces, ¿qué fundamentos? Antes de seguir, yo hablo como loco a la pantalla y no sé cómo vamos. Sergio, ¿cómo va todo? Impecable, impecable, me causa gracia porque una de las fotos que creo que la hemos sacado en Puerto Madryn, aparece el operador ahí que dice, soy yo el de la foto, así que no, está saliendo muy bien. Y una corrección que acá nos hacen, dijiste Radatili Santa Cruz. Y Me Radatili, equivoqué, perdón. sí, sé que
hemos andado tanto por ahí que no merece la equivocación. Perdón, para los que son de Radatili, no era mi idea ofenderlos. No, todo muy bien, Marcelo. Adelante. Bueno, sigamos entonces. Bien, ¿qué factores necesitamos o qué vamos a necesitar para hacer el cálculo? Que acá es donde nos metemos en la parte dura, que es lo que seguramente todos ustedes vinieron a buscar. Yo necesito saber, hay datos que tenemos que tener sí o sí para poder avanzar, si no, esto no tendría sentido. Obviamente el peso de la carga. En cualquier planificación de levantamiento de carga, si yo no sé cuánto pesa la carga, arrancamos con nuestra planificación de manera complicada. Si no tengo el peso exacto, voy a tener que hacer cálculos para estimar el peso de la carga. El otro dato es la superficie máxima de proyección. Después voy a ampliar sobre esto. ¿Cuál es el coeficiente de resistencia? ¿Cuál es la velocidad máxima de viento? ¿Y cuál es la superficie expuesta al viento? De cada uno de estos vamos a aclarar un poquito. De peso de la carga en particular, obviamente estamos hablando de la carga, más los accesorios, más el gancho, más la eslinga, más los grilletes, más todo lo que se considere carga para la grúa. Incluso en algunas grúas se considera carga las líneas de tiro de cable adicional que no son necesarios para ese trabajo. Entonces, eso va a depender de cada grúa en qué considera carga. Pero todo lo que sea carga lo debemos considerar dentro del cálculo que vamos a hacer. Después tenemos la superficie de proyección como dato importante. ¿Qué es la superficie de proyección? Imagínense que la carga es iluminada por una fuente de luz y detrás de esa fuente de luz hay algo que nos proyecta la sombra. Es la mayor, y que la carga la vamos haciendo rotar. Todo esto, por supuesto, imaginariamente. La sombra de mayor superficie que nosotros imaginariamente veamos por detrás, esto se llama superficie de proyección. Obviamente que uno basta con mirarla por todos lados o recorrerla o imaginarla para saber cuál es la superficie de proyección de determinadas cargas, pero sí es un dato importante. El segundo dato es el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es la resistencia que ofrece un objeto a un determinado medio fluido, en este caso al viento. Esto va a depender, por supuesto, de la forma del objeto. No podemos poner todas y tener todas las formas de todos los objetos para poder calcular. Lo que vamos a tener que hacer es aproximar nuestra carga a una forma de un objeto conocido. Acá en la presentación ustedes ven que tenemos, por ejemplo, un paralelepípedo que dice que el coeficiente de rozamiento en el caso de un paralelepípedo va de 1,1 a 2. Son valores adimensionales y ya van a ver cómo trabajan esto. El caso de un cilindro desde 0,6 a 1. El caso de una esfera de 0,3 a 0,4. Así todos, y fíjense en el caso de una pala o un aspa de un molino eólico, aproximadamente 1,6. ¿De qué depende el valor a utilizar en el caso del cilindro que va de 0,6 a 1? Bueno, si es un cilindro perfecto, que no tiene ningún orificio y que su superficie es rugosa incluso, bueno, me voy a arrimar a 1. Si el cilindro tiene determinados orificios por donde va a pasar el viento, la superficie es una superficie, no sé, estoy imaginando cosas, de acero inoxidable, que va a haber menos resistencia al viento, y bueno, posiblemente me arrime a 0,6. Si yo tomo los valores más altos de coeficientes de rozamiento para cada forma, obviamente siempre voy a estar con los valores más conservadores, ¿sí? Dicho de otra manera, voy a estar con valores, si ustedes quieren, entre comillas, más seguros. El otro dato importante es la velocidad actual del viento. Pero acá hay un dato que ustedes tienen que quedar muy claro. La velocidad actual del viento preferentemente tiene que ser obtenido o del servicio meteorológico o de páginas especializadas. Del anemómetro es un dato más, pero la norma dice y aclara que no alcanza como único elemento de medición. Si ustedes ven el video que se está pasando abajo, van a ver enseguida que la computadora va a estar marcando la velocidad de viento, y fíjense cómo varía, cómo fluctúa, esto es en metros por segundo, entonces varía desde 6 hasta 9 metros por segundo, entonces es muy difícil elegir una velocidad de viento. Entonces, por eso es
hay que trabajar en conjunto entre anemómetros y páginas especializadas o trabajar con el dato de servicio meteorológico o páginas especializadas de viento. ¿Qué es la superficie expuesta al viento entonces? Hasta ahora definimos superficie de proyección, que es lo que está acá indicado como esta AP, y definí recién lo que es el coeficiente de resistencia. Bueno, entonces, ¿qué es la superficie expuesta al viento? La superficie expuesta al viento es la multiplicación entre la superficie de proyección y el coeficiente de rozamiento. Simplemente esa multiplicación. ¿Y cómo vamos a hacer un ejemplo para que se entienda? Imagínense que la carga es un contenedor, en este caso un contenedor de 40 pies. ¿Cuál es su superficie expuesta, su superficie de proyección mayor? El largo por la altura. Entonces, lo que hacemos es primero calcular la superficie de proyección, que es multiplicar la altura del contenedor por el largo del contenedor. En este caso me da 31,5 metros cuadrados. Y para calcular la superficie expuesta al viento, multiplico la superficie de proyección por el coeficiente de rozamiento para un paralelepípedo. A mí se me ocurrió, para los fines de esta capacitación, elegir 1,2. Podría haber elegido 1,1, podría haber elegido 2, podría haber elegido 1,7. Simplemente elegí arbitrariamente 1,2. Esto me da que la superficie expuesta al viento es de 37,8 metros cuadrados, o sea, superficie de proyección multiplicado por coeficiente de rozamiento. Ahora, bien, volvamos a la norma UNE, a la 13.000. Yo le había dicho que establecía criterios para el diseño de las tablas de carga y decía que las tablas de carga están hechas para soportar vientos de hasta 1,2 metros cuadrados por tonelada de carga, suponiendo que el viento es horizontal, en la dirección más desfavorable para la grúa, a una determinada velocidad respecto de la pluma, que hay ráfagas de vientos que actúan al menos durante 3 segundos y que la velocidad media del viento es medida durante 10 minutos a una altura de 10 metros. Esto es un dato importante para todos los que hacen seguridad relacionado a izajes de cargas. Si van a usar un dinamómetro, perdón, se me borró la palabra, por Dios, un anemómetro para medir el viento, no sirve medir el viento a nivel del piso porque va a estar afectado por todo el entorno. El viento hay que medirlo, si se va a usar un anemómetro, a 10 metros de altura. Entonces, recordemos este dato, 1,2 metros cuadrados por tonelada de carga. Ahora voy a volver al ejemplo. Veamos qué dicen las tablas de carga. Fíjense, ya acá hemos recortado diferentes tablas de carga para mostrarles que todos los fabricantes, en algún lado y de alguna manera, dicen cuál es la velocidad máxima de viento que está la grúa preparada para soportar. En este caso, si se fijan en el punto 2, dice, en el cálculo de las tablas de carga se han tenido en cuenta una velocidad de viento de 9 metros por segundo, 33 kilómetros por hora. Para este fabricante, esta tabla que está acá, la velocidad de viento la colocó en metros por segundo, pero en función del largo de pluma. O sea que la tabla no es igual, la velocidad de viento para la grúa en cualquier condición, sino que va a depender del largo de pluma. Esta otra tabla que está recortada acá habla de 32 kilómetros por hora. Esta otra tabla que está acá abajo habla de 9 metros por segundo. Cada grúa va a tener su valor de velocidad de viento admisible para trabajar, y ese es un dato que sí o sí vamos a necesitar para poder planificar el trabajo con viento. Entonces vamos a plantear, ahora ya definido todo, vamos a plantear un problema. Supongamos que debemos elevar este contenedor que está ahí. ¿Sí? Y que este contenedor, en el primer caso y el primer ejemplo que vamos a trabajar, el contenedor vacío pesa 3.750 kilos, se le puso una carga dentro del contenedor o viene con una carga de 29.000 kilos, quiere decir que el peso total de este contenedor es de 32.750 kilos. Ese es el peso total. De descuento acá, y no lo considero para los fines del ejemplo, ni peso de pasteca, ni pesos de eslingas, lo saco simplemente para simplificar. Acuérdense que la superficie expuesta al viento ya la habíamos calculado para un contenedor y me daba 37,8 metros cuadrados de superficie expuesta al viento. Ahora,
Recuerden lo que dice la norma 13.000, dice que tienen que ser 1,2 metros cuadrados de metros cuadrados por cada tonelada de carga. Entonces, yo ya sé cuál es la superficie expuesta al viento, 37,8 metros cuadrados, y sé cuánto pesa la carga, 32,7 toneladas. Entonces, lo que tengo que hacer para saber si este contenedor en estas condiciones lo puedo levantar usando la tabla de carga de la grúa sin hacer ningún tipo de ajuste. Para no hacer ningún tipo de ajuste, el valor me tiene que dar por debajo de 1,2 metros cuadrados por tonelada. Entonces, divido la superficie expuesta al viento, divido el peso, y esto me da que este contenedor, con ese peso, tiene un valor de 1,15 metros cuadrados por tonelada de carga. O sea, que está dentro de los parámetros que establece la norma UNE 13.000, entonces no debo realizar ajustes para este caso. Ahora, vamos al mismo contenedor, pero en vez de estar con 29.000 kilos de carga, está con 17.250 kilos. Eso me da que la carga total del mismo contenedor, simplemente lo que es una carga diferente, lo que está dentro, me da de 21.000 kilos. Entonces ahora hay que ver si este contenedor ahora que pesa menos, y acá es donde se comete el error, muchos tienden a pensar, entonces, como pesa menos, entonces no tengo tanto problema. Entonces ahora tenemos que calcular si este contenedor con este peso está dentro de los parámetros de la norma. Bueno, hacemos el mismo ejercicio. Dividimos la superficie expuesta al viento, la cual no cambió, respecto del peso. Y fíjense que me da que el valor es 1,8 metros cuadrados por tonelada de carga, excedió las 1,2 metros cuadrados por tonelada de carga, y eso me exige que yo debo recalcular con qué viento voy a poder trabajar. Y a partir de acá inicia el trabajo de recalcular la velocidad de viento. Entonces, acá es para determinar si es necesario recalcular. En este ejemplo nos ha demostrado que sí, es necesario recalcularlo. Bien, vamos a recalcularlo. Discúlpame, Hay dos Marcelo. métodos para... Sí. Discúlpame. No, quería hacer mención de que el que tiene alguna duda se vaya anotando o vaya haciendo la consulta en el chat, cosa de que después, cuando finalice la exposición, podamos contestarlas. Gracias, discúlpame. No, está bien. Bien, entonces existen dos métodos para recalcular la velocidad del viento. Uno es con diagramas de fuerza de viento, y el segundo método es a través de una fórmula. Ahí en la imagen parece súper complicada, pero van a ver cuando apliquemos que es muy sencilla. El método 1, que es el diagrama de fuerzas de viento, estos diagramas de fuerza de viento están en internet. Los diagramas son diferentes en función de este valor que está acá, de la velocidad en metros por segundo. Hay diagramas de 7, de 9, de 11, de 13 metros por segundo. Yo agarré uno. ¿Y cómo trabaja esto? Muy sencillo. Dice que acá a la izquierda tenemos cuánto pesa la carga en toneladas, y acá abajo tenemos cuál es la superficie expuesta al viento. Entonces, imaginémonos que tenemos una carga que pesa 54 toneladas, dibujamos una línea, e imaginemos que tenemos una carga de la cual calculamos la superficie expuesta al viento de 260 metros cuadrados. En ese lugar hay una intersección en donde se cruzan estos dos valores. Fíjense que está entre la curva de 5 metros por segundo y la curva de 6 metros por segundo. Bueno, habrá que contar los cuadraditos acá, hacer la interpolación. Eso me da 5,5 metros por segundo, ¿sí? Para el método gráfico. Y ahí están los diferentes ejemplos de diagramas de fuerza de viento que hay y están disponibles en internet. Vamos a un ejemplo. Supónganse que hay que levantar este rotor de un molino eólico con las aspas completo, y su peso es de 65 toneladas. Supongamos que el coeficiente de rozamiento es de 1,4. La superficie de proyección, no es puesta al viento, superficie de proyección es 200 metros cuadrados, y que la velocidad máxima que la grúa puede trabajar según el manual de fabricante de la grúa dice que es 11,1 metros por segundo. Primer trabajo, calcular la superficie expuesta al viento. Multiplico superficie de proyección por coeficiente de rozamiento, que es la cuenta que está hecha acá. Me da 280 metros cuadrados. Ahora tengo que saber si
Tengo que recalcular velocidad de viento. Bueno, divido la superficie de expuesta al viento respecto del peso, que son 65 toneladas, me dice que son 4,3 metros cuadrados por tonelada, excede claramente los 1,2, tengo que recalcular la velocidad de viento. ¿Cómo la recalculo? Bueno, método 1, tabla. El método del diagrama. Coloco el peso de la carga, 65 toneladas, y coloco la superficie expuesta al viento, los 280 metros cuadrados, donde se interceptan los dos valores, están también entre la curva 5 y 6, me dice que aproximadamente, esto lo hice dibujándolo, me da 5,75 metros por segundo. Quiere decir que la grúa dice que puede trabajar en esas condiciones a 11,1 metros por segundo de viento, pero la carga me genera una limitación que implica que yo no pueda trabajar con un viento superior a 5,75 metros por segundo. Este sería el método del diagrama. El segundo método es que apliquemos la fórmula. La fórmula esta que está acá dice, veamos cada uno de los términos, que es la velocidad máxima de viento, o la nueva velocidad máxima de viento, es la velocidad que dice el fabricante, que está en la tabla, multiplicado por la raíz cuadrada de 1,2, que este es el valor normativo, que se multiplica por el peso y se divide por la superficie expuesta al viento. Todos estos valores ya los tenemos, los puse acá abajo, y simplemente vamos a agarrar la fórmula y vamos a empezar a reemplazar los valores. El valor en la tabla era 11,1 metros por segundo. El valor de peso, 65 toneladas, y el valor de superficie expuesta al viento, 280 metros cuadrados. Se resuelven estas cuentas que están acá, que es primero resolver esta multiplicación, después la división, sacar la raíz cuadrada y multiplicar por 11,1, y me da 5,8 metros por segundo. Y fíjense que por el método del diagrama anterior me daba 5,75. Entonces, cualquiera de los dos métodos es válido. Lo bueno del método de la fórmula es que simplemente si yo la tengo anotada en algún lado, no tengo que andar con ningún tipo de diagrama, es simplemente hacer dos multiplicaciones, una división y una raíz cuadrada. Todos los celulares hacen eso y obtengo la nueva velocidad de viento. Bueno, veo que estamos medio justos con el tiempo, tenía otro ejemplo, pero les quiero mostrarles esa grúa. Fíjense cómo con una carga liviana, el efecto del viento lo que hace. Por supuesto no estamos mostrando ningún accidente grave, ninguna grúa que vuelque, pero si esto hubiera sido con una carga mayor, de la forma que se balanceó esa carga, posiblemente la podría haber hecho colapsar. Y claramente es una mala planificación del trabajo, no saber calcular la velocidad de viento admisible, y obviamente muchos me van a decir no usar líneas para sostener la carga. Bien, bueno, sentí que vine súper rápido, pero si no llegaba. Dejamos acá, ahora vamos a responder las preguntas, dejamos acá nuestros canales para que nos sigan, se enteren de las próximas actividades, si necesitan algún servicio, por supuesto que a disposición. Y bueno, Sergio, no sé, o Sebastián, si estamos para las preguntas. Sí, fuiste corriendo, pero la verdad que, bueno, es muy rápido para abordar todo el tema. Así que dejamos estos 10 minutos para las preguntas. Así que, Seba, si querés comenzar. ¿Le desbloqueaste el micrófono a Sebastián, Sergio? En eso estoy. Ahí te tenemos, Seba. Gracias, Sergio. Buenas tardes para todos. No sé si me escuchan. Perfecto, Seba. Bueno, arrancamos con la primera pregunta, que fue de Edwin Morales Amado, que está participando desde Guatemala. Él le preguntó cuántos metros por segundo es el máximo para hacer un izaje kilómetro por hora. No hay. Es lo que decía, no hay una velocidad máxima, es la que dice el fabricante, y después con las reducciones que haya que hacer en función de lo que expliqué hace unos minutos. Pero no hay un valor absoluto. Perfecto. Seguimos con Felipe Llano, de Puerto Madryn.
Él consultó cómo calcular la velocidad en lugares donde el pronóstico no es exacto, porque hubo una variación no contemplada del viento, y si el anemómetro sería considerado como el más importante. La norma, la UNE 13000, habla de, por supuesto, a ver, si estamos importando normas de países del primer mundo, en donde quiero creer, no estoy seguro, los servicios meteorológicos por ahí son más confiables. Podemos usar en última instancia el anemómetro. Lo importante es lo que había mencionado hace un rato, es si la velocidad del viento la mido a nivel del piso, el valor va a estar afectado por la aspereza del terreno. Entonces, tengo que medirlo por lo menos durante 10 minutos a 10 metros de altura. Ese sería el valor ideal. Bien, seguimos con Alejandro Terencio. Él pregunta de dónde podemos obtener los gráficos de rozamiento y la norma que se hizo mención. La norma, comprándola, cualquiera de las normas son documentos que se compran, no se obtienen. Puede ser que haya alguno gratuito, pirata, dando vuelta en internet, pero las normas se compran. Los gráficos están disponibles, están gratuitos. Si uno los busca y los googlea, están. Bien, seguimos con Pablo Chapert. Él consulta, ¿hay alguna salvedad o medida para el caso de izaje de personas, como por ejemplo una guindola? Sergio. Sí, la norma, hay varias normas que hacen referencia, comenzando por la IRAN 3923-1, la UNIP 1231 de Uruguay, la ASME B30.5, que habla 25 kilómetros por hora. Con más de 25 kilómetros por hora no se puede levantar persona. Eso está estipulado en la norma. Bien, seguimos con José Walikowski. Él le preguntó, ¿el ángulo de incidencia del viento sobre la carga puede hacer variar su admisibilidad? Puede, es una buena pregunta, puede hacer variar, sobre todo en las cargas que pueden rotar o en las que pueden variar el efecto sobre las cargas. No está tomado en cuenta en estos cálculos, no está tomado en cuenta en las normativas, y eso va a tener que ser parte del análisis. La normativa prevé la peor condición, que es viento impactando sobre la grúa de forma horizontal en la peor condición de estabilidad de la grúa, pero sí puede. Seguimos con Martín. Él le dice una consulta para la determinación del área de proyección. ¿Se debe considerar la máxima área proyectada? Por ejemplo, en el caso de un paralelepípedo, ¿sería el área proyectada de una de las diagonales y el lado mayor? Entiendo la pregunta. A ver, sería hilar muy fino. Si lo querés hacer así, hacelo. No va a haber una gran variación, pero bueno, sí, sería desde el punto de vista de la ingeniería, es la mayor área, y es correcto lo que estás manifestando. Pero si imaginamos la carga para el caso del contenedor en rotaciones de a 90 grados, está bien, pero es correcta la pregunta casi, o la observación. Bien, seguimos con Hugo Ugarte, de Caleta Olivia. Él le pregunta, en equipos de torre, ¿cuál sería el método más acertado para realizar cálculos y poder operar dentro de un rango permisivo? Carlos, Brisa Ugarte. Sí, Mira, yo no, digamos, habría que ver qué dice el manual respecto de equipos de torre y cuál es la velocidad máxima admisible para ese tipo de equipos. Esto que se explicó ahora es para grúas móviles y tiene que ver con el tema de afectación de la estabilidad sobre las grúas. En particular sobre eso puede ser que haya escrito algo en las normas API, pero en este momento no lo tengo presente. bien. Pablo Fuentes pregunta si hay alguna norma que especifique la calibración del anemómetro propio de la grúa. Creo que la 30.5 menciona que hay que mantenerse calibrado, Sergio. En realidad lo que menciona, habla de las ayudas para el operador, que habla de una calibración anual. Lógicamente que esa calibración anual en nuestros países no se hace, pero en otras partes del mundo es exigida la calibración anual.
Así que me imagino que el anemómetro está dentro de esta calibración anual que tienen que hacer las ayudas para operación. Bien, seguimos con Mario Sebastián González. Él dice que quedó claro lo de la guindola y pregunta si para barquillos si se considera lo mismo. Sí, correcto, porque en realidad con una grúa vos tenés dos formas de levantar persona, con una guindola o con una barquilla con inserto en la pluma. Así que está incluido para ambos casos. Es perfectamente para ambos casos. Bien, seguimos Ahí con otra hacen una consulta. aclaración, hay una aclaración que hablan de la norma ISO 17025. Entiendo que la 17025 es una norma de laboratorios. En realidad no habla de cuándo se deben calibrar los instrumentos, sino que es una norma de laboratorios. Pero bueno, no soy un experto en el tema. Hacemos una más, Seba. Bueno, justo sería la última, que es otra consulta de Martín. Él dice, que para la determinación de los coeficientes en aquellos casos que está especificado un rango, ¿hay alguna guía para seleccionar un valor? No, la experiencia no más. Si no hay la suficiente experiencia en quien determina esto, yo lo que les recomiendo es arrimarse a los coeficientes más altos que les va a dar mayor margen de seguridad. Gracias, Seba, por las preguntas. Bueno, creo que respondimos todos. Alguien dice es poco el tiempo. Sí, sabemos que es poco el tiempo, pero así los tenemos armados. Estamos a disposición, por supuesto, para armar otras capacitaciones. Pero bueno, los invitamos a que nos sigan, a que participen de las próximas capacitaciones que vamos a dar. Vamos a repetir la que dimos el año pasado sobre izajes en tándem y bueno, veremos algunas más para dar. Sería bueno, Marcelo, hacer una encuesta, la vamos a hacer por Instagram, que elijan un tema y el tema más votado, hacemos esa capacitación. Así que bien, les entonces se pedimos la encuentran participación. obligados a seguirnos en Instagram y pondremos a la gente de marketing a que haga la encuesta. Bueno, muy claro todo, la verdad, la gente muy interesada y me encanta. Esto que hacemos, lo hacemos por pasión y lo queremos transmitir. Le agradecemos la presencia, agradecemos la atención y seguimos en contacto. Así que los saludo y será hasta la próxima. Un abrazo grande a todos. Bueno, muchas gracias a todos, saludos y hasta la próxima. Muy amable.